Un ejemplo, vamos a cantar un himno de adoración. El himno se titula Cordero de Dios. ¿Apretado? ¿Estamos listos? Cantemos. A este mundo vino ya aquel que sin pecado fue, y el peor camino llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en su sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se expresó en una cruz de clavó, tu vida santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi este castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Vamos a pasar ahora a la predicación de esta mañana. La predicación está a cargo del hermano Alfonso Estrella. Antes que pase, vamos a pedir a cualquiera que tenga cualquier dispositivo que suene, que por favor lo apague o lo ponga a llorar. Con ustedes, hermano Estrella. No, perdón. Gracias. Buenos días, amados hermanos, hermanas, Amén. amigos, amigas que están aquí entre nosotros en esta mañana. Voy a empezar el saludo con el tema. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Ese era el saludo judío. Dicen, la paz de Dios sea contigo. Así que vamos a concentrarnos en esta mañana en ese pensamiento. La paz que nos da Cristo. La paz que ofrece Cristo no es la que normalmente escuchamos, donde las personas... Perdón. Ahora. Generalmente se concibe la paz como la ausencia de guerra y algunos lo extienden un poquito más y dicen, no, la paz es la posibilidad, la ausencia de la posibilidad de guerra. Sin embargo, en el contexto en que voy a desarrollar el tema de hoy, tiene otras connotaciones y no tiene en sí una definición gramatical, porque más que gramática es un fruto. La paz
de la que vamos a estar hablando es el fruto de una fe inquebrantable, de la esperanza que produce esa fe, a base de una relación muy estrecha con Dios y con nuestro prójimo, lo cual debe de producir en nosotros una conciencia limpia y pura. Si esos elementos están en cada uno de nosotros, entonces tendremos verdadera paz. Así que ese va a ser el temario por el cual me voy a dirigir en tratar este tema para que cada uno de nosotros pueda entender de qué Jesucristo le estaba hablando a los discípulos al final del texto que leímos en esta mañana en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, del 20 al 28, haciendo énfasis en el versículo 33, que precisamente, si buscamos en la Biblia, en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 14, versículo 28, 27 o 28 por ahí, vamos a notar que dice la misma palabra que le está diciendo a los discípulos en este versículo 33 del capítulo 16. ¿Por qué? Porque esos últimos capítulos, desde el 14 en adelante del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se dedicó a preparar a sus discípulos para su partida. Y quería estar seguro que habían entendido bien el mensaje. E incluso le habló en estos últimos capítulos de cosas que él no le había hablado a sus discípulos, la cual vamos a estar observando más adelante. Vamos a empezar leyendo los versículos del 20 por ahí hasta el 23, 22, 23. Lo que fue esa preparación. Para mí, yo realmente me quedo asombrado cada vez que leo a Jesucristo, su palabra, de que solamente un hombre, como dijo Nicodemo, que había venido de parte de Dios, podía tener esas facultades, esos conocimientos que tenía Jesucristo sobre Dios y sobre lo que debe ser la relación del hombre con Dios. Vamos a pasar a leer esos primeros versículos para que hagamos unas observaciones. El título dice: Cristo preparando a los discípulos para su partida. Dice: de cierto, estoy leyendo empezando en el 20, 16, 20, para si aquí, si alguien quiere apuntarlo o leerlo en su propia Biblia. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Eso es una realidad tan y tan grande. No hace mucho le hice un comentario en el estudio que estábamos dando los miércoles, que después dije tal vez no debía haberlo dicho, pero viendo esto que dice aquí, entiendo que es apropiado y le voy a decir cuál fue el comentario que hice. Lo dije en un comentario en el estudio. De verdad no entiendo cómo en el mundo hay tantas personas cuando dar a luz un niño es tan doloroso. Ese fue el comentario que yo hice. Y Jesucristo dice esta misma palabra
Pero fíjense, hermano, cómo el Señor Jesucristo lo pone. Es un dolor que luego causa alegría y contentamiento. Más tarde estaremos hablando un poquito más de ese punto en particular, porque nuestra vida, la de cada uno de nosotros, si la analizamos a lo corto y a lo ancho, se compone de muchas luchas. A menudo tenemos luchas que a veces creemos que no vamos a poder sobrellevarla. En un momento dado, al final, donde voy a abundar más, Jesucristo le llama a esas luchas aflicciones. Y aflicciones realmente es el resultado de sufrimiento. Pero un sufrimiento que tiene esperanza de gozo, entonces es diferente. Adelantándole un poquito el centro del mensaje, él le dice a ellos, y sabemos que estos discípulos, la mayoría de ellos, estos apóstoles, pasaron muchas cosas, incluso muchos de ellos la muerte, pero lo que quiero enfatizar es que de lo que el Señor Jesucristo está hablando es algo que trasciende la vida terrenal. Está hablando de un beneficio futuro tan y tan grande que, como en una ocasión dijo, que las aflicciones de estos tiempos no son nada con los bienes venideros. Por eso es que quiero que nos concentremos en eso, porque pudiéramos desviarnos. Muchas veces, algunos hermanos, no estoy hablando de aquí nada más, predican a Cristo. Y por ende, como nosotros somos reflejo de Cristo, como personas que siempre están en aflicción y en sufrimiento, porque la vida de Cristo, al fin y al cabo, se cerró en este mundo, según muchos, con sufrimiento, pero no tienen en consideración que luego de ese sufrimiento también, como lo habla él acerca de el dolor de parir y luego ver el resultado de esa criatura que nació. En este caso, la criatura de la cual Jesucristo se refiere como un hombre que vino al mundo, es la salvación, que por medio de su dolor y de su sufrimiento alcanzó a la humanidad. Salvación eterna, en gloria con Dios. No perdamos eso. Hermanos, las aflicciones y los sufrimientos no son propias únicamente de los cristianos. Y ese es el punto donde yo difiero de muchas veces la forma de presentar la vida del cristiano. Los sufrimientos y las aflicciones afectan a todos los seres humanos, a todos. Pero hay una diferencia. No es lo mismo afrontarlo con una firme fe en Dios, donde sabemos que a la larga los bienes venideros opacarán todo sufrimiento, sin minimizar que sí hay dolor en la vida del cristiano y también la hay en el del no creyente. El cristiano se postra de rodillas ante Dios a llevarle sus aflicciones. ¿Y donde busca alivio? El no creyente. Son detalles muy importantes que tenemos, todo dependiendo de su grado de fe. Su grado de fe va a determinar su seguridad de que vendrán mejores tiempos. Esa es la realidad. Dice Jesucristo en el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver
¿Cuándo era que lo iban a volver a ver? Pues cuando resucitó. El gozo de los discípulos fue tan grande que se le olvidó todo lo que él ya había dicho y no podían creer que el maestro era nuestra condición humana, que es así, que a veces nos enfocamos en lo inmediato y no nos proyectamos más allá de lo que tenemos al frente. Entonces dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está hablando el Señor Jesucristo de un gozo permanente basado en el fruto de su fe, que es lo que yo quiero que enfaticemos. Luego, más adelante, en ese mismo, pero ya en el versículo 28, salté algunos versículos para avanzar un poquito más, donde entonces los discípulos entienden que aunque él ya había dicho estas cosas, en otras palabras, ahora sí lo entendieron. Y dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora habla claramente. Y ninguna alegoría dice, o sea, ya no le está hablando ni en parábola, ni en palabras difíciles de entender, sino que ya le está hablando claramente. Mira, yo vine de Dios, de parte de Dios, a hacerles esta promesa a ustedes y a enseñar y a mostrar el camino que lo llevará a la salvación. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Es el momento entonces en que nosotros tenemos que preguntarnos. Todas esas palabras que fueron habladas a sus discípulos, nosotros las tenemos en nuestro frente. Han causado esas palabras en nosotros la esperanza y la seguridad que causaron en los discípulos. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Recuérdense que recuérdense que a la medida de nuestra fe va a ser nuestra paz. Porque a la medida de nuestra fe va a ser la certeza con que nosotros esperemos lo que se nos ha prometido. Más adelante le voy a aceptar un texto que para mí es clave para entender esta parte. Mientras tanto, sigamos con esto. Dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hermano, más adelante le voy a leer un versículo. El Señor Jesucristo dijo, mira, me van a dejar solo en un momento determinado. Cada quien va, y fue así. Aún los discípulos más allegados miraron la cruz de lejos. La pregunta de nosotros es, cuando vienen esas pruebas grandes a nuestra vida, ¿nos acercamos más a Dios o nos alejamos? Déjenme decirles que en muchos las pruebas causan un alejamiento. Las aflicciones de la vida muchas veces son motivos de los que los cristianos
o se envuelvan en la solución por ellos mismos de estos problemas. Claro está, cada uno de nosotros tiene que bregar con nuestras situaciones. Pero Jesucristo le dije, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Todas estas palabras que se le están diciendo tienen un paralelismo con la vida de cada cristiano en cuanto a nuestro comportamiento en diferentes aspectos de la vida. Aquí Jesucristo le dice, miren, vaya el momento en que ustedes, y no le está adjudicando culpa por eso. Ellos no debieron haber dejado solo al Señor, porque Él ya había advertido lo que iba a suceder. Debió haber sido motivo de ellos a llegarse y estar con Él y apoyarlo ahí, en ese momento difícil. Sin embargo, Él lo sabía, mira, se van a alejar, pero dice, pero ustedes se alejarán, pero el Padre sigue conmigo. Cuando nosotros tenemos estos lapsos de aflicciones y a veces de debilidades que nos hacen darle la espalda a todo lo que hemos aprendido de Dios, Dios sigue cerca de nosotros. Él está ahí esperando que tú medites y regreses a su lado. Jesucristo, según lo que nosotros hemos aprendido, después que resucitó, por su obediencia al Padre, según nos habla en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo por mantenerse fiel. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó allá a la diestra de Él, dándole toda la gloria que tenía antes de que Él bajara a este mundo. Como cristianos, como humanos, nosotros tal vez no tengamos la fortaleza de Cristo, porque Él tenía una fortaleza a base de su vivencia con el mismo Padre Celestial. Pero sí, con el conocimiento que se nos ha dado, se nos enseña a que en esos momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más necesitamos de Dios. Por eso fue que en ese momento clave de su vida le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso se llama descansar en Dios en medio de las tribulaciones. Eso es descansar en Dios. Y si usted afronta de esa manera todos esos problemas que le pueden venir a su vida, confiando en Dios, créame que le va a ser mucho más fácil. Y en cualquier momento, Dios recompensando, hablando de recompensa, como el hermano hablaba, porque Dios recompensa, Dios le dará el socorro oportuno. Pero el socorro oportuno está condicionado a nuestra fidelidad a Dios. Confianza, seguridad, fortaleza. Y el socorro oportuno vendrá. Sigue diciendo, dice, me dejaré solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y entonces, el versículo que nos ocupa en esta mañana dice, Jesús dijo a sus discípulos, 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos nosotros vamos a tener aflicciones. Es la vida. No hay un mundo perfecto aquí, si no, Jesucristo no había venido a ofrecerle vida eterna en gloria a los hombres. El mundo material en que vivimos está lleno de piedras, de diferentes cosas que nos pueden hacer sufrir, de diferentes aflicciones. Pero el Señor Jesucristo nos promete que si seguimos fiel a Él, esa misma fe nos traerá la paz. Y no estamos solos, hermanos.
en esto. No se crean que Dios, cuando usted viene y se convierte y Él lo recibe, lo deja. Está bien, viniste a mí, sigue corriendo la vida. No, no, no. Eso no es así. No voy a entrar en detalle, pero les hablé del versículo del capítulo 14, donde Jesucristo habla de el trabajo que haría el Espíritu Santo como el ayudador. Muchas veces nos concentramos y creemos que el Espíritu Santo actuó solamente en una etapa de la historia de la humanidad. Actuó a base de dar unos dones y de obrar grandes cosas, pero no quiere decir que cuando esas cosas dejaran de suceder en el nivel en que sucedieron al principio, nos ibas a abandonar, porque el Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a acompañar hasta el fin de nuestros días. Y si no, léanse el capítulo 14, que está antes, un capítulo antes de este. Entonces, tenemos también que nuestra seguridad debe partir de la confianza de que no estamos solos. En Romanos capítulo 8, versículos 24 y 27 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Estamos en esperanza todavía. Quiere decir que estamos esperando aquello para lo que nos hemos asido de la mano de Cristo y lo hemos aceptado a Él como el Hijo de Dios nuestro Salvador. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Estamos detrás de algo que no vemos, basado en nuestra fe. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dije que no estamos solos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir que intercede por nosotros con gemidos indecibles? Que en medio de nuestras aflicciones, el Espíritu intercede. Está hablando aquí de dos espíritus. El Espíritu que está dentro de nosotros, que nos fue dado originalmente, y el Espíritu que hemos recibido como parte de nuestra conversión, donde hemos recibido el don del Espíritu. ¿Y por qué conoce el Espíritu Santo nuestro espíritu y sabe nuestras aflicciones y debilidades? Porque mora dentro de nosotros, junto con el Espíritu que tenemos, que nos mueve, que el que traemos desde que hemos nacido, del que nos da vida. El día que ese Espíritu se va de usted, pues ya usted es un cuerpo inerte, que ya no tiene vida. Pero mientras tanto, ese Espíritu original, sin embargo, dice que cuando viene el Espíritu Santo a morar por nosotros a través de nuestra conversión y nuestro bautismo, entonces ese Espíritu sabe nuestras aflicciones, sabe de nuestras necesidades, sabe que cuando usted pierde a un ser querido, necesita ser consolado. Y a veces lo consuela y intercede por Dios directamente, y a veces utiliza a sus hermanos para consolarlo, como hicimos el viernes, que estuvimos acompañando. Nosotros somos instrumentos de Dios de acuerdo a nuestras actuaciones. Nosotros en un momento dado hacemos parte del trabajo que Dios hace para bienestar de los demás, porque nosotros debemos ser instrumentos de Dios para consolación y ayuda del necesitado. Así que, a pesar de que recibimos la ayuda del Espíritu Santo, cuando estamos en estas dificultades y aflicciones, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿por quién? Por todas las personas del mundo, por todas, hermano. Pues bien, hermano, ¿sabe qué? No por todas. Para que el Espíritu interceda ante Dios por usted, usted tiene que haberse convertido en hijo de Dios, recibir el don del Espíritu y que Él more en usted.
porque así el Espíritu de Dios sabe sus necesidades, porque es parte de usted. Así que el Espíritu Santo no se ha ido del mundo. El Espíritu Santo está en el mundo. Léanse el capítulo 14. Muchas veces lo limitamos a la ayuda que le dio para inspirar la Biblia y para que hiciera milagros. No. Ese trabajo de ayudar al cristiano lo sigue haciendo el Espíritu Santo. Pero no solamente recibimos ayuda de parte de Dios, sino que también somos consolados. Dice la segunda de Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de eterna consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hermana Andrea, ¿recibió a usted algún mensaje de apoyo para fortalecerla en su momento de pérdida de su madre? Y también el hermano Orlando, que lo tenemos aquí, hace poco perdió a su esposa. ¿Qué efecto causa en nosotros esa consolación y esa muestra de amor? Pues yo entiendo que causa paz, causa fortaleza y nos ayuda a entender que el amor de Dios se manifiesta a través de diferentes formas. Así que, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Somos consolados por Dios. Así que, hermano, no estamos solos. Esto es lo que debiera realmente venir a nuestra mente cuando tenemos esos problemas, esas enfermedades. Las tribulaciones, hermano, vienen de diferentes maneras. Por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad. Las tribulaciones vienen por pérdida de ingresos económicos. Todas aquellas cosas que nos causan sufrimiento, mal, que nos sacan de nuestra vida rutinaria, nos quitan la paz. Pero si nosotros confiamos en Dios y lo vemos de la perspectiva de que eso es un mal pasajero, a veces hay aflicciones que duran poco y son más suaves, y otras duran más y son más severas. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, Él nos consolará, Él nos apoyará y estará con nosotros, y al final de nuestro día recibiremos la mayor consolación, que es la vida eterna en gloria con Él. Hermano, concluyendo, todos somos víctimas de aflicción. Y el que me diga que en este mundo no ha sufrido algo, yo le diría que es súper, no bienaventurado, súper bienaventurado. Hermano, pero el cristiano tiene unas ayudas que no tiene otra persona. La medida de su fe, la medida de su entrega a Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, encuentro yo el consejo más grande para un cristiano, donde dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Hermano, galardonador quiere decir que te premia. El premio principal es la vida eterna en gloria. Ese es el galardón principal, pero hay otros galardones que recompensa a nuestra fidelidad. Así que mi mensaje en esta mañana dice un texto que publicó el hermano Javier Álvarez antes de ayer en el sitio de los jóvenes adultos. ¿Cuántos lo vieron? Ese texto bíblico de Javier Álvarez.
Tampoco. Yo pensaba que estaban más conectados, más personas. O es que son tímidos. Miren, hermano, por la mañana búsquense en WhatsApp que muchos hermanos y hermanas publican muchos textos muy bonitos. Especialmente textos bíblicos y también algunos consejitos. Tómense un minutito y léalo porque puede encontrar en ello el alivio que usted necesita, que le puede traer paz en ese día para una situación particular suya. La hermana Marta publicó hoy también, el hermano Sardina a menudo. Yo muy pocas veces lo hago, pero a veces lo hago también. Dice Romanos capítulo 8, de 38 y 39, que publicó el hermano Javier Hablar, me gustó muchísimo. Y tiene que ver mucho con este mensaje. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ah? ¿Qué le parece ese texto bíblico? Entonces, cuando tengamos los momentos de aflicción, pensemos en esto y entonces se hará realidad las palabras de Cristo. Todo esto viene de Cristo. ¿Ah? Él está con nosotros, estará con nosotros y seguirá con nosotros. Pero todo va a depender de su grado de fe, de fidelidad y de confianza en Dios. Que esa esperanza sea el motor que lo mantenga a usted caminando a través de las aflicciones, de la tribulación y todo lo que podría en un momento dado quitarle la paz. Invito en esta mañana a cualquiera que aún no ha echado mano de este recurso de alivio para sus aflicciones y tribulación, que como parte de su vida cristiana eche mano de ella. Y estoy hablando de todos nosotros, que no nos olvidemos que Dios no se ha olvidado de nosotros, que no nos olvidemos que Dios está presto a consolarnos, a ayudarnos. Tenemos el Espíritu que intercede por nosotros y Dios que siempre está ahí mirándonos desde los cielos. El apóstol Pablo escribió 13 epístolas, que se tenga seguridad. 13. Estoy terminando ya. Empezando desde Romano hasta Filemón. Hay dudas si escribió hebreo o no, y se cree que no la escribió porque no tiene este sello. Miren, Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes buscan todas las epístolas de Romanos hasta Filemón, van a ver que en diferentes versículos, este es el que está más lejos, que es el versículo 7 en Romanos. Todos los capítulos 1 de las epístolas de Pablo, entre el versículo 2 y 3, aparece este sello. Los judíos, su saludo era: la paz de Dios sea contigo. Pero tanto Pablo como las 12 epístolas de Pedro hacen este mismo saludo y le añaden algo. Dice: llamados, gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y de quién más. Ese no lo añadían los judíos. Este es parte de Cristo para acá, de los discípulos de Cristo y del Señor Jesucristo. Y así lo dice Pedro y Pablo. Hagamos nuestra este saludo como el deseo más grande basado en nuestra fe. Si alguien en esta mañana quiere pasar al frente y entregar su vida al Señor para que en medio de la aflicción tenga paz y en medio de su vida esperanza de vida eterna, Jesucristo la ofrece por medio de obedecer al plan de Dios. Ya usted ha oído la palabra. Acepte a Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador
arrepintiéndose de sus pecados pasados, de haber vivido una vida ignorando a Dios, se bautiza para que sus pecados viejos sean perdonados y tenga oportunidad de vida nueva, a través del bautismo es enterrado ese viejo hombre con todo su pecado. Y entonces ya está dentro de aquellos que son consolados, que son apoyados en sus aflicciones y debilidades, pero también a lo que se le ha prometido vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Estamos listos aquí para recibir a todos aquellos que quieran pasar, o si quieren alguna orientación en estudio, podemos ir a favor también. Que Dios lo bendiga a todos. Hermano Noel, con el himno de invitación, puesto de pie todo, para que cantemos ese himno de invitación, y voy a dejar la gráfica con el plan de salvación ahí. Jorge, puede pasarla ahí para que me ayude si alguien pasa al frente. Noel. Listos para cantar el himno de invitación. Se titula Cuando combatido por la adversidad. ¿Está proyectado? ¿Estamos listos? Cantemos. Cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor le dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parezca amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando Dios prospera la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén, hermano. Puede sentarse. Ahora, hermano, poquito, pero vamos.